presentaros quién es Fernando Carrera López. Se define a sí mismo como empresario, profesor y escritor, y lo que es más preocupante, apasionado de la política desde muy pequeño. Analista político en radio y televisión, consultor de comunicación política, profesor de oratoria y debate, fue presidente de la sectorial de jóvenes de Societat Civil Catalana y en la actualidad es secretario de Organización y Comunicación de Barcelona pel Canvi, que fue la opción de Manuel Valls en las elecciones locales últimas de Barcelona. Aunque estudió Administración y Dirección de Empresas y trabajó incluso como adjunto al director comercial de una correduría de seguros y hasta abrió una consultora financiera en Granada, su inquietud emprendedora, la pasión por la política, de la que ya os avisaba, y sus conocimientos en oratoria y debate le llevaron a dedicarse a la formación en la materia. Para ello creó las empresas Inspiring Future Communicators, dedicada a desarrollar la oratoria, y la consultora de comunicación política Open Focus. Como he dicho, colabora como analista político en diferentes medios, o colaboraba porque me acaba de contar que le han cerrado el grifo, y es autor del libro Las mentiras del independentismo catalán. Así que se la voy a dejar votando. Primera pregunta, ¿le cupieron todas las mentiras en un solo libro? Bueno, hicimos un ejercicio de contención maravilloso y sobre todo de simplificación argumental. Lo que buscábamos en ese libro, y a mí fue el motivo que me impulsó a hacerlo, era sencillamente encontrar los principales ítems comunicativos que utilizaba el independentismo para intentar cotejar si eran verdad o mentira, ¿no? Evidentemente sabíamos que eran mentira, pero de cara a la gente que nos leía era interesante el proceso de construcción argumental para demostrar la falsedad y lo flojos que eran los principios del independentismo, ¿no? Y es verdad que hicimos un ejercicio racional y mucha gente me dice, bueno, ¿y para cuándo el ejercicio más emocional? Porque el independentismo tiene mucho de emocional, ¿no? Es verdad, es una tarea que tenemos pendiente, pero nos parecía interesante dar ese pequeño recetario de refutación para que la gente, porque hay mucha gente en Cataluña que está en contra del independentismo, pero cuando escuchan sus argumentos se sienten un poco vencidos, ¿no? Pues bueno, pues darle herramientas a esa gente y la verdad es que, bueno, lo intentamos y el feedback fue bastante bueno y tengo que decir que lo estamos reescribiendo para añadir todas las mentiras a partir del 2017, que han sido muchas y que creo que es interesante recoger, ¿no? Con lo cual, insisto, hicimos un ejercicio de contención, ahora vamos a tener que alargarlo, Antonio, y vamos a hacer alguna mentirilla más. Sí, no, os da para otro volumen, enciclopedia de las mentiras, ¿no? Más mentiras del independentismo. Bien. Oye, Fernando, ¿cómo está ahora mismo la situación en Barcelona, en Cataluña? ¿Cómo ha influido esta pandemia? ¿Los ha calmado? ¿Les ha puesto banderillas de fuego? ¿Van a saltar en cuanto llegue la fase 1 el próximo lunes? Si saltan va a ser entre ellos, Antonio, porque lo que estamos viviendo ahora es precisamente la guerra todavía más acentuada entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ¿no? Es decir, tenemos una situación ahora mismo en la que hay un gobierno con un perfil tremendamente conservador, que es el de Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, que no dejan de ser lo mismo, y una Esquerra Republicana antisistema que tiene unos lazos importantes en algunos aspectos con partidos antisistema y que por lo tanto representan cosas distintas, ¿no? Ese entente se ha mantenido relativamente unido durante mucho tiempo pese a la competición electoral, pero a día de hoy parece que la competición ya es todavía más dura, ¿no? Lo que hemos visto en esta pandemia no ha sido que el independentismo sufra demasiado por la gestión que están haciendo, porque al final la herramienta del nacionalismo siempre es la misma, ¿no? Oye, la culpa es de Madrid o la culpa es de Bruselas, en este caso la culpa es de Madrid, al que TV3 etiqueta como zona cero de la pandemia, ¿no? Como si no se hubiera propagado en Wuhan, sino que hubiera sido en Madrid, es decir, la culpa es de los madrileños, pero sí que es verdad que en esa guerra interna las consejerías que dependen de Esquerra Republicana son las más sensibles. Y me refiero a lo de los temas sociales, a la de la gestión de las residencias, todo eso acaba incidiendo en la gestión de Esquerra y tenemos ahora Junts per Catalunya disparando a Esquerra Republicana con mucha fuerza por culpa de la gestión. Pero insisto, en lo que a nosotros nos interesa, que es ¿podemos decir que el movimiento independentista a día de hoy es más débil que ayer? Desgraciadamente no. Y esa es la tarea pendiente y eso es lo que de verdad me preocupa. Y algo peor, si miramos encuestas, miramos al otro lado, no al lado independentista que hemos visto que no se resiente, sino al otro lado, lo que vemos es una pérdida importante en capacidad de movilización de voto. Con lo cual, me atrevo a decir que la situación ahora es todavía más preocupante que en el momento prepandemia, que era preocupante, ¿eh?
Pero, insisto, para cerrar la pregunta, no les está pasando factura y si hay cambios dentro del sector independentista, pero no una mutación a gente que se desengaña. ¿Y qué es lo que le está pasando factura al, llamemos, bloque constitucionalista? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sobre esto hemos escrito mucho, mucha gente. Fíjate, Ciudadanos acusa un problema brutal, como lo acusa en toda España, aunque podríamos decir que en Cataluña todavía un poquito menor que en el resto de España es el desgaste. Las encuestas le dan unos 15 diputados, es verdad que es un tortazo mayúsculo teniendo en cuenta el número del que vienen, pero Ciudadanos acusa la caída propiciada por Albert, sin duda. El Partido Popular repunta, pero repunta desde un punto muy bajo y quien debería capitalizar, que es el Partido Socialista, e insisto, no soy nada partidario del Partido Socialista y lo digo sin ningún problema. A mí el PSC me parece un partido nacionalista. No tan nacionalista como Junts per Catalunya, pero sí muy nacionalista, ¿no? Con lo cual para mí es parte del problema. Pero el Partido Socialista tampoco consigue levantar todos los votos que se esperaba. Es decir, el PP sube poco, Ciudadanos cae mucho y Partido Socialista no crece lo suficiente. ¿Dónde está el problema de verdad? Pues yo creo que está en la abstención. Yo creo que el problema de verdad está en que muchísimo votante se ha ido a la abstención y no tiene ningún incentivo para volver. Y aquí es donde creo que no han hecho los deberes ninguno de los partidos constitucionalistas, porque al final el independentismo ha sabido mantener el interés de sus votantes, da igual que se traduzca a otros partidos o que se vaya moviendo entre partidos, pero han conseguido mantener la tensión dentro de sus votantes y el constitucionalismo no lo consigue. Con lo cual, la única esperanza que tenemos en Cataluña es encontrar a alguien o algo, o un proyecto, algo que sea capaz de mover toda esa gente que se ha ido a la abstención pensando que la política no sirve absolutamente para nada, porque yo creo que es lo que está instalado. ¿Ibas a hablar tú, Miguel, o no? No, decía que es lo mismo que hemos notado en las generales, que hemos visto casi 2 millones de personas simplemente exvotantes de Ciudadanos que no han votado a nadie. Es porque se han decepcionado. Y entiendo que es básicamente lo que pasa en Cataluña. Gente que no quiere votar a otro partido, pero no está dispuesto a repetir voto de momento. Piensa una cosa, Miguel. Esto se ha dicho mucho y la gente lo ha tomado como si fuera una argumentación menor, pero a mí me preocupa, que es la percepción que ha tenido mucha gente en Cataluña del abandono por parte de algunos partidos. Y me explico. Si lo pensamos desde la lógica del político que se va a Madrid, ¿no? Que decide ir a hacer política a Madrid, es totalmente comprensible. Cuando Albert Rivera decide ir a hacer proyecto nacional, deja Ciudadanos, en ese momento deja Ciudadanos en Cataluña, que tenía un liderazgo muy marcado por Albert, en manos de otra persona, que en ese momento era desconocida, y se produce un efecto de mucha gente diciendo, bueno, pero ¿por qué se va? Si ahora aquí es donde hace falta, ¿no? Eso pasó una vez. Eso ha vuelto a pasar una segunda vez. Inés Arrimadas consigue un tirón importante, consigue ganar las elecciones, es decir, es un hito extraordinario en Cataluña ganar las elecciones al nacionalismo, pero lo que percibe mucha gente es que al momento se va. Y a la gente le dan igual que los razonamientos sea crecimiento de tu propia carrera política, o que sea que quieres ser madre en otro lugar, o que sea que simplemente has quemado etapas en Cataluña. Pero mucha gente se ve desengañada en el momento que ven que el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 acaban marchando a Madrid. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un replanteamiento importante, ¿no? Es decir, cuesta mucho crear cuadros y crear personajes de referencia. Y es verdad que entiendo la tentación de alargarse, pero creo que lo estamos acusando. Es decir, no quiero que quede como una acusación, de yo no me iré nunca, yo no me hubiera ido, no lo sé lo que hubiera hecho yo. Pero si tenemos que mirar causas, yo creo que hay mucha gente que se ha visto, pues un poco, me sale en catalán, desencisada, ¿no? Como un poco desencantada con lo que está pasando aquí, ¿no? Y hay que entenderlo. Porque la situación aquí es verdad que es complicada. Quienes lo vivimos todos los días, pues podríamos contar anécdotas una detrás de otra, incluso sin ser nadie, ¿no? Solo por el hecho de salir en TV3, en momentos en los que te encuentras con cosas que son surrealistas en la calle. Pero claro, alguien tiene que hacerlo y el problema es que cuando los que lo hacen se van, pues la gente se queda desencantada y es normal. Y allí el papel que no están jugando, o quizá no como deberían, los partidos, ¿hasta qué punto lo está haciendo la sociedad civil? Porque creo que ha pasado algo parecido, ¿no? Entre las agrupaciones e iniciativas que estaban protagonizando un poquito la resistencia, ha habido también, no sé cómo llamarlo, desbarajuste. Sí, bueno, hay un momento de desencanto generalizado. Es duro como constitucionalista ver que entras en iniciativas dedicando tu tiempo. Pensemos en la gente que tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su vida y destina horas, porque hay mucha gente que destina muchas horas a hacer trabajo asociativo, ¿no? Y cuando ves en qué queda el trabajo asociativo, cuando ves que son los propios partidos quienes ponen barreras al crecimiento del movimiento asociativo,
pues hay gente que se cansa. Y yo he vivido muchos momentos de hablar con gente que te dice, yo ya paso. Es decir, no es mi problema, que lo arreglen los políticos, ¿no? Y eso es muy mala señal, porque quiere decir que no somos capaces de canalizar como toca a la sociedad civil, que no somos capaces desde la política de darle espacios y de darle altavoces, y para mí esto es un problema importante. Y si quieres, vamos a un tema de fondo que para mí es el poder de los partidos, ¿no? Es decir, podríamos hablar, a mí me fascina el debate que puede haber sobre sistemas electorales o sistemas de elección, y en cómo eso podría cambiar la participación de la sociedad civil. Lo que es verdad es que la sociedad civil que tiene aspiraciones políticas, entendedme, no de representación, sino aspiraciones para cambiar cosas desde el mundo de la política, necesita el encaje con el mundo de la política. Y eso puede ser a través de los partidos o a través de la participación directa. Y eso es un problema, porque si ahora nos preguntáramos qué canales tenemos como ciudadanos para organizarnos e incidir en política, pues a lo mejor nos quedaríamos un poco desencantados, ¿no? Y es verdad que en Cataluña vivimos ese momento de apogeo de salir a la calle, porque fue necesaria la reacción de la sociedad civil para parar el golpe, y esto me parece un hecho. Yo creo que la sociedad civil, en el momento más complicado de Cataluña, estuvo a la altura y fue capaz, organizándose como pudo, de parar un golpe, porque era un golpe. Pero luego se ha ido viendo que las capacidades que tenía la sociedad civil de incidir han sido menores. Es verdad que, por ejemplo, y esto no puedo decir lo contrario, el presidente de la Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, que aparte de ser buen amigo, es un tipo que de verdad se preocupa por la incidencia de la sociedad civil, pues tiene esos problemas de relación con los partidos, que él evidentemente no va a venir a deciros que tiene problemas de relación, pero que es cierto, porque los partidos tienen la mala costumbre de cuando ven que algo funciona, van directamente a coparlo, de alguna manera, para intentar controlarlo. A sujetar y eso también capa a la sociedad civil. Sí, lógicamente, vamos, es notorio el desencanto que después del 8 de octubre famoso hacia aquí, se nota o se pulsa en la sociedad catalana. Y quizás se podría achacar efectivamente primero a lo que tú dices de las carreras que hubo por los partidos políticos para sujetar la pancarta, y luego, además, constatar por parte de la gente que se decidió a sacar su bandera española con la señera catalana a las calles, a darse cuenta de que efectivamente eran mucha gente que no se habían reconocido como tales porque no habían tenido la ocasión de salir a la calle, pero con todos los que eran, estaban más solos que la una desde el punto de vista de los partidos políticos, de las instituciones, de la gente que tendría que haber apoyado todo eso, ¿no? Mira, yo tengo como experiencia personal, ¿no? Yo recuerdo muchísimo la primera manifestación. Yo siempre había colaborado como podía, ¿no? Escribiendo el libro, discutiendo, metiéndome siempre en foros políticos. Pero la primera manifestación yo tuve una sensación de subidón tremendo, y como yo creo que muchísima gente. Es decir, tuve un subidón, fuimos sin saber si íbamos a ser 10, 1000 o 35, y acabamos siendo muchísimos, y a partir de ahí hubo como una conciencia, ¿no? De decir, pues no estoy solo. Y esto yo sé que ayudó a muchísima gente que no vino a la primera y vino a todas las demás, y eso fue para mí la parte mágica de ese movimiento, para mí prácticamente revolucionario, ¿no? Porque yo siempre he sostenido que los antisistema en Cataluña somos nosotros, que no es la CUP, que la CUP es sistema. Sí. Es decir, que quienes somos antisistema somos nosotros, y parecía que había un poco de complejo en asumir ese papel, ¿no? Eso se consiguió, eso fue maravilloso, y lo que no fue tan bonito fue precisamente, como decía ahora mismo Antonio, el tema de la pancarta, ¿no? Yo he tenido que vivir, por suerte o por desgracia, el hecho de estar en la pancarta porque te lo piden, porque te toca, ¿no? Porque estás en las tertulias, donde sea, y te lo piden, y tú vas sin saber lo que es una pancarta y empiezas a recibir codazos que no las ves venir, ¿no? Y dices, bueno, pero un momento. O sea, yo ya me aparto, esto no es lo importante. Y ese día entendí que, o como mínimo yo imaginé, que la gente que iba detrás podía llegar a pensar que eso era de un cinismo absoluto, y que el espacio principal no tenía que ser para quienes tienen el reconocimiento de las cámaras a lo largo de todos los días. Que ese era un día, o como mínimo es lo que a mí me habría gustado, que esos eran días en los que en la pancarta tenía que estar la gente que no está nunca. La gente que tenía miedo de salir, ¿no? Entonces yo creo que también esa capitalización de los partidos en las manifestaciones fue desastrosa. Se dieron instrucciones en la última en la que participé, que ya he decidido que no voy a ninguna cabecera más. En la última en la que participé se dieron instrucciones claras a todos los partidos políticos de eliminar la simbología de partidos políticos. Es decir, si lleva usted un logo de su partido, escóndaselo, porque esta manifestación es de ciudadanos y no de partidos, ¿no?
Y pude comprobar cómo dirigentes de partidos políticos constitucionalistas, y os podéis imaginar, porque solo hay 2 que vinieran, ¿no? Con lo cual, de partidos que conocemos perfectamente, eran los propios dirigentes quienes daban órdenes a los suyos de que sacaran los globitos con los logos, las banderitas con los logos, y es una vergüenza. Y cuando te encarabas a ellos, se te encaraban a ti, ¿no? Entonces, como no hemos entendido, o la política no ha entendido lo que es la sociedad civil, lo que debería ser y lo que puede llegar a ser. Y yo echo en falta eso, ¿no? Y perdonad, creo que lo estoy rajando un montón, pero... No, pero eso es un problema. Es un problema, efectivamente. Primero, para eso te hemos invitado. Y segundo... Yo tengo una pregunta para ti, Fernando. Primero, muchas gracias por estar en Pompaelo con nosotros aquí grabando desde Pamplona. Muchas gracias. Mira, yo quisiera hacer un símil con lo que ocurre en Navarra, ¿vale? A ver, yo creo que el estudio de la sociedad o cómo actúa la sociedad ante la política, algo que yo siempre hasta ahora me cuestiono mucho y me pregunto por qué el tema en Cataluña, que tú, vamos, eres de ahí, lo conoces muchísimo, el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? De estos partidos nacionalistas, que ha sido brutal, ¿no? Desde CiU, ¿no? Hasta lo que hay ahora que se sabe, ¿no? Con Puigdemont, que está por ahí huido y todo. ¿Por qué esos fieles que tienen seguidores no bajan, no puntúa que les estén robando sus propios impuestos? Tan fuerte es el concepto de identidad, o sea, como para hacer un baremo, porque viniendo para Navarra, claro, por ejemplo, el nacionalismo, o sea, tiene una historia brutal, de una violencia horrorosa. Y aún así tienen unos fieles que son un 20 y tantos % que no bajan tampoco, no bajan. Entonces, ¿qué similitud le ves tú? Porque yo estoy segura que hay una similitud. ¿Cuál crees? Mira, seguro. Déjame que has mencionado la palabra identidad, que es una palabra que a mí me fascina, me parece maravillosa para comprender muchas cosas, ¿no? Un libro que recomiendo siempre es un libro de Amin Maalouf, que es un libanés que reside en Francia desde hace muchos años y escribió un libro que se llama Identidades asesinas, en el que analiza cuáles son los motivos relacionados con la identidad que llevan a las personas a enloquecer, ¿no? Llegando a cometer asesinatos atroces en conflictos culturales, o no tan atroces, ¿no? Pero cómo llega a ese movimiento visceral precisamente el trabajo de la identidad, ¿no? Y él dice que uno de los pilares que se contemplan en todas las sociedades es precisamente la identidad relacionada con la lengua. Es decir, que en el momento en que se trabaja la identidad desde la lengua, eres capaz de trabajar algo muy, muy, muy profundo dentro de las personas. En Cataluña ese trabajo se ha hecho y yo siempre me he quejado muchísimo porque mi lengua materna es el catalán. Yo con mi madre hablo catalán, con mi abuelo hablo catalán, con mi abuela hablo catalán, con mi hermana. Yo con mi familia hablo en catalán, ¿no? Y parecía que si hablabas catalán tenías que ser independentista. Pero mis abuelos son gallegos y manchegos, ¿no? Entonces es como, han conseguido que la lengua se asocie directamente al movimiento independentista. Si no, no es casual que más del 90% de los catalanoparlantes sean independentistas y de los castellanoparlantes no lo son. Es decir, aquí tenemos un trabajo muy profundo en cómo trabajamos ese pilar de la identidad, que es precisamente la lengua, ¿no? Que en el momento en que te sientes una propia no puede ser asociada a una causa política. Eso por hacer la reflexión en torno a las identidades. Y esto creo que es común en otros lugares de España. Porque si miráis lo que pasa en Baleares, si miráis lo que pasa en Valencia, todo está arraigado al pilar fundamental de la lengua como identidad, ¿no? Hay muchos otros y insisto, en el libro de Identidades asesinas hay algunas recetas que podríamos extrapolar muy interesantes a la solución de conflictos que tenemos en España, porque aquí también, y esto aquí me meto a lo mejor en un vergel que me quedo solo, pero yo lo voy a decir, hay teorías muy interesantes que hablan de la necesidad de reconocimiento de las lenguas españolas en todo el conjunto de España, ¿no? Como un reconocimiento de partes de identidad de tu propio pueblo que no tienen por qué ser compartidas por todo el mundo, pero sí respetadas y visibilizadas, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene que haber un trabajo muy importante en esa línea. ¿Qué pasa? Que al no haberlo, hace que quienes ven la identidad desde ese prisma se sientan muy atacados, ¿sí? Y ahí voy a la pregunta exacta que hacías, Pati, ¿no? En estas similitudes y estas problemáticas de por qué es tan fuerte cuando están viendo que se les roba. Pues porque les da igual. Porque les llega incluso a parecer bien que les roben los suyos, ¿no? Yo recuerdo con el tema de Pujol, una de las afirmaciones que hacía la gente en la calle era, bueno, nos ha robado como todos, pero al menos este era el nuestro, ¿no? Y esto es un hecho, o sea, esto la gente lo decía y lo dicen en algunos casos, ¿no?
Con lo cual, al ser algo tan emocional, aunque se leyeran 32 veces mi libro de las mentiras del independentismo catalán, que es un desmonte racional, les da igual, porque es algo tremendamente emocional ligado precisamente a la identidad, Pati. Con lo cual, si no encontramos soluciones que vayan por esa vía emocional, por esa vía de identidad, y no hacemos un trabajo colectivo como proyecto de España para ser capaces de entender todo esto, tendremos un problema para siempre. Con lo cual yo soy bastante escéptico en encontrar soluciones que pasen única y exclusivamente por el aplastamiento de esas identidades. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he visto y he leído a muchísima gente que dice, bueno, hay que prohibir los partidos independentistas. Bueno, cuidado, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Ahora en Hong Kong, justo hoy estaba leyendo esa noticia, porque ya China va a poner una ley para penalizar a todos los movimientos independentistas allí, y claro, ahí Hong Kong, ahí se meten al parlamento de estos de Hong Kong, o sea, ya. Sí, pero China, Pati, es otro modelo, ¿no? Es un modelo que no tiene ningún problema hablaba el otro día con Juan Pablo Cardenal, que es, no sé si lo conocéis, el autor de La telaraña, que analiza la parte externa del procés, ¿no? Todas las alianzas que ha hecho fuera, y es un tipo que entiende perfectamente China porque vivió allí 10 años y ha escrito mucho sobre China, ¿no? Y él me contaba que una de las cosas que pasó en Wuhan es que los primeros médicos que alertaron de que había un problema serio, lo que hizo el gobierno chino fue secuestrarlos, meterlos en la cárcel, y aquí no ha pasado nada. Sí, hasta que se murieron ellos. Es un sistema muy distinto. Sí, comunismo. Es que el tema, perdona, Pati, el tema que hablabas, el tema identitario, en Navarra concretamente, lo que nos ha ocurrido quizás es lo contrario, que nos hemos dejado robar, bueno, algunas cuestiones de nuestra cultura, como es el euskera, como es el folclore. Si te pones hasta parte de la gastronomía, todo lo de que cultura, porque es cierto que, claro, decir, es que antes los que iban hablando catalán y que, aunque fueran 4, joder, eran los que disparaban. Y entonces se acabó identificando eso con una forma de pensar. Es decir, tú hablas euskera o sabes hablar euskera o te gusta bailar el baile de la era, y a lo mejor vas a ser tú un poquito favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Yo particularmente siempre he defendido, y solamente ha habido una consejera en el gobierno de Navarra que hablaba en euskera y era de Unión del Pueblo Navarro, que era la que fue consejera de Agricultura, que era de Elizondo. Yo siempre he defendido que nos iría muy bien, primero, recuperar el que al fin y al cabo era el idioma de mi padre, porque era de Irurita, del Valle del Baztán, del norte de Navarra, y ahí se hablaba euskera, por cierto, un euskera bastante mejor en calidad, profundidad de historia que el euskera que se habla ahora, que es un idioma inventado, el batúa, ¿no? Un idioma distinto. Pero ese tema de la identidad, es decir, nosotros somos muy navarros y llevamos la boina con 3 vueltas de rosca, pero me gustaría que lo fuéramos con todas nuestras prerrogativas, con todo nuestro bagaje, con toda nuestra mochila cultural, idiomática, etcétera, etcétera. Y nos han hecho renunciar a ella a tiros. Sí, en vuestro caso es peor por el modo, ¿no? en el que se llevó a cabo. Pero os digo una cosa. Si lo analizamos, es muy difícil comparar dos situaciones, aunque se parezcan bastante en este caso, y no se puede calificar una de peor que otra, pero es verdad que lo inteligentes que han sido los nacionalistas catalanes es de admirar. Es decir, hablamos de un proceso a muy largo plazo, y el problema es que nosotros no tenemos el tiempo para actuar en tan largo plazo, ¿no? Es decir, han sido capaces, como decíais, de colarse en la cultura, y la han copado entera. Toda la parte de tradiciones la han copado entera, hasta el punto en el que yo mismo, siendo catalano parlante, ha habido momentos en que he rechazado partes de mi cultura, que tradicionalmente, luego hablando con mi abuela, con mi bisabuela, que tuve la suerte de conocer, veía que había muchas tradiciones que eran propias de ellas y que yo sentía cierto rechazo sencillamente por ese proceso de adscripción nacionalista, ¿no? Con lo cual esto lo hemos vivido en todos los puntos. Pero un matiz, que es lo que a mí más me cabrea. Yo soy joven, pero he tenido tiempo de vivir la parte esta de procés con mucha intensidad, y teniendo afortunadamente contacto con gente que podía incidir, ¿no?
Y yo recuerdo perfectamente cómo hubo un momento en el que bueno, creí que el trabajo de programación neurolingüística, es decir, la forma en la que etiquetábamos las cosas, condicionaba muchísimo la forma en que las procesábamos, ¿no? Esto es un hecho y esto se puede trabajar. Y cuando te das cuenta que el léxico independentista te lo acabas haciendo tuyo sin darte cuenta, prácticamente por osmosis, porque está en el entorno, tienes que hacer un trabajo de reconversión del lenguaje. Y eso es fundamental. Es decir, y entendí que el modo en que hablaba el independentismo favorecía que la gente que no tenía una ideología firme al respecto, y estoy pensando sobre todo en niños y en jóvenes, se veían empujados de alguna manera por ese lenguaje a creer una serie de cosas concretas, ¿no? Entonces hablé con la delegación del gobierno e intenté ponerme en contacto con el gobierno de turno para decir, oigan, miren, yo esto lo tengo muy claro, creo que es una buena idea destinar algo de recursos a investigar esta línea buscando algún profesional que sea capaz de hacerlo, de manera que esto luego se pueda aprovechar. La respuesta, desgraciadamente, fue que no era posible hacerlo porque España no tenía dinero para hacer esas cosas que eran muy buena idea. Me invitaron a hacerlo yo porque era muy buena idea y me invitaron a ir a buscar fondos a ver si conseguía que alguien financiara un estudio de programación neurolingüística sobre cómo el lenguaje... Una estupidez. Es decir, el problema es que no nos hemos tomado en serio en ningún momento desde el gobierno de España lo que estaba pasando en Cataluña. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dicen todos aquellos que llevan luchando contra el nacionalismo hace muchísimos años. Pero el problema es que la sociedad civil, las personas por su cuenta, no tienen la capacidad ni los recursos de hacer las grandes reformas o establecer los grandes puntos en los que se puede trabajar. Pero ¿qué pasa? Que los grandes partidos tradicionalmente han estado, pues bueno, más pendientes de obtener el poder donde tocaba que de atajar el problema de raíz, ¿no? Con lo cual ahora estamos en una situación en la que nos llevan 40 años de ventaja. Oye, vamos a cruzar la plaza de Sant Jaume y vamos a pasar del Palau de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona. Yo reconozco que a mí Ada Colau me divertía mucho más cuando iba disfrazada de superhéroe, etcétera, etcétera. Pero también me da la sensación de que se ha olvidado de algunas de esas iniciativas insensatas que estuvo tomando, que eran agresivas contra el turismo, etcétera, etcétera. No sé si ha sido por la pandemia o ha sido porque con la edad va desarrollando un poco de conocimiento. ¿A ti qué te parece? No, el tema de Colau, desgraciadamente, no ha habido un incremento de coeficiente intelectual ni de sentido común, ¿eh? La cosa está como estaba, está exactamente igual que cuando se disfrazaba de abeja maya para ir a los desahucios. Es decir, tiene un odio y una aversión solo propia de quien odia el sistema hacia todo lo que huele a privado, hacia todo lo que huele a desarrollo y hacia todo lo que huele a turismo, ¿no? Desgraciadamente para ella, la realidad se impone, ¿no? Y hay momentos en los que te empiezas a dar cuenta que los números no salen, que los hosteleros se enfadan, que la crispación empieza a ser mucha y eso empieza a preocuparte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto de sentido común y, ¿por qué no decirlo? Hay una parte del Partido Socialista sensato en materia económica que a día de hoy cogobierna el ayuntamiento, con lo cual entiendo que algún input de moderación habrá dentro de ese gobierno por el hecho de que haya entrado el Partido Socialista. De hecho, nosotros, cuando decidimos que teníamos que investir a Colau, que os puedo garantizar que ha sido probablemente la decisión más dura que hemos tomado muchos en el momento en que la hemos discutido, ¿no? Lo que nos hacía pensar que entrar al Partido Socialista es que habría una cierta moderación. Evidentemente, eso no iba a ser el Edén, no iba a ser, ¿no?, el espacio soñado por nadie, pero sí que es verdad que la alternativa, que era Ernest Maragall y Esquerra Republicana al mando del ayuntamiento, es decir, imagínate la plaza, pues los dos lados gobernados por el independentismo más mordaz, iba a ser un problema evidente, ¿no? Con lo cual nos tuvimos que hacer ese gesto. Afortunadamente, aunque criticamos muchísimo la gestión, podemos decir que se está incidiendo en una línea un tanto distinta. El problema de Colau es que falta liderazgo, y esto es un hecho, y que hay demasiado sectarismo. Pero bueno, nosotros lo denunciamos sistemáticamente en el ayuntamiento y intentamos darle caña. Ahora, que a mí no hace falta que me lo digan porque yo soy muy asiduo a Barcelona, parece ser que se pide que los españoles vayan a Cataluña para recuperar el turismo, etcétera, etcétera. Ayer había algunos comentarios diciendo, bueno, ¿y de qué los van a tratar? ¿De colonos? ¿De ñordos? Yo, desde luego, animaría a cualquiera que fuera a Cataluña de vacaciones o simplemente a pasar un fin de semana, porque se pongan como se pongan los independentistas, Cataluña es uno de los territorios más bonitos, con más historia y mayores valores culturales que tenemos en España, ¿no?
Pero, ¿cuál creéis que va a ser la reacción de la gente española que, oye, en muchos sentidos está muy hasta las narices también de que le toquen el trigémino, de que los fondos que podrían estar mejor repartidos acaben siempre yendo a manos de la Generalitat, etcétera, ¿no? Y una Generalitat que desgraciadamente no destina los fondos precisamente a lo que necesitan los catalanes. Además eso, claro. Sí, fíjate, una de las cosas, yo cuando viví en Granada, que estuve cerca de 2 años, y allí, por cierto, para los que no lo sepan, en ese momento ayudé a fundar Ciudadanos en Granada. Estuve en la ejecutiva y colaboré muchísimo en la expansión en Andalucía. Desgraciadamente después me decepcionó un poco el rumbo que tomaba y tuve que dejarlo y emprender la lucha por mi cuenta, volviendo a mi tierra, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta de que había una sensación en el resto de España bastante extendida, que era una generalización de lo que era Cataluña, ¿no? Desgraciadamente te dabas cuenta de que quien te lo decía no había venido nunca a Cataluña, ¿no? Y por eso fue tan importante ese proceso de visibilización de que hay una Cataluña distinta que tuvimos gracias a las manifestaciones. Yo creo que ahí tuvimos un pack completo de muchas cosas positivas, ¿no? Pero es verdad que esa forma de pensar existe, y es verdad que cuando estás fuera un tiempo, tú mismo, cuando ves en las noticias que se habla de Cataluña otra vez, piensas aquello de otra vez los catalanes, ¿no? Y esto lo hemos oído muchas veces, y eso no te hace mal español ni muchísimo menos, pero es verdad que hay que reivindicar que hay una Cataluña que bajo mi prisma o por los datos todavía sigue siendo mayoritaria, no sabemos por cuánto tiempo, que no solo no quiere ninguna versión a España, sino que se siente tan español o más que otros españoles, simplemente porque tienen que defenderlo a diario, ¿no? Lo cual te da un plus de resistencia o un plus de pilas o un plus de conciencia de lo que eres y lo que estás defendiendo. Entiendo perfectamente que haya mucha gente que diga yo no voy a ir a un hotel en Rosas para que el dinero se lo lleve una empresa independentista, ¿no? Lo entiendo. Pero yo siempre he llamado bueno, siempre he sido muy contrario al tema de los boicots y a todo esto que al final redunda en algo negativo para toda la economía productiva española, que está interrelacionada de forma prácticamente completa, ¿no? Con lo cual, desde aquí hacer también ese llamamiento, pero entiendo que eso acabe pesando en mucha gente y nosotros mismos somos quienes lo criticamos y quienes hacemos tweets diciendo cómo les podemos llamar de forma genérica, ¿no? Bestias con forma humana y luego pedirles que vengan a Cataluña, ¿no? El cinismo es absoluto. Pero es verdad que la mayoría, insisto, somos ciudadanos tan españoles como el resto y tan internacionalistas como podemos ser el resto, ¿no? Con lo cual, ojalá venga mucha gente a Cataluña, aunque es verdad que la situación es complicada. Mira, te quiero coger ese hilo de la españolidad, porque cuéntanos de Junts pel Canvi, se llama el partido. Barcelona pel Canvi. Barcelona pel Canvi. Barcelona pel Canvi. Exacto. Sí, cuéntanos qué proyecto defiendes. Bueno, la españolidad, obviamente, y dentro de Cataluña, dentro de España. Porque nosotros, como una asociación como nosotros, ¿no? Como Paelo, que también defendemos lo mismo, ¿no? Una Navarra dentro de España. Cuéntanos, ¿qué proyecto es? Mira, una de las bases de nuestro eje discursivo, que para mí, de hecho, fue lo que me hizo acercarme mucho a Manuel Valls, y yo creo que Manuel Valls es una figura que hay que conocer porque es un personaje especial y hay que conocerlo, ¿no? Pero una de las frases que a mí me impactó, y esto fue un titular de periódico que yo vi cuando él era todavía primer ministro, dijo: el nacionalismo es guerra, refiriéndose al tema de Cataluña, tomando las palabras de Mitterrand, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso es uno de los ejes, el eje español y el eje europeo, ¿no? El eje del proyecto europeo integrador, alejado de los nacionalismos y que además entendiendo la naturaleza propia de Europa. Ese es el proyecto de forma genérica y de forma integrada en lo que sería Barcelona. Es un proyecto que yo siempre llamo de sentido común. Que nosotros estamos intentando aplicar el sentido común, creo que lo intentamos aplicar en el momento en que decidimos hacer alcaldesa Colau y no Ernest Maragall, pero a partir de ahí también intentamos que las propuestas cojan lo mejor de cada casa. Y me explico, y esto va a sonar mucho al Ciudadanos original, al Ciudadanos del principio, ¿no? Que es aquello de coger lo mejor de los elementos socialdemócratas y lo mejor de los elementos liberales. Porque es verdad que hay políticas de ambos lados que son mejores en un momento concreto que en otro, con lo cual, entendiendo el momento, hay que coger las mejores propuestas. Es verdad que muchos de los que estamos en ese partido tenemos una orientación progresista que no podemos esconder, que tampoco escondemos y que además entendemos un elemento imprescindible para la Barcelona moderna que queremos, que además eso implica estar alejado del nacionalismo, ¿no? Con lo cual, a grandes rasgos, podría decir un proyecto en contra del nacionalismo, un proyecto a favor del sentido común y, sobre todo, un proyecto que busca retornar a Barcelona
esa grandeza que tuvo anteriormente, no solo en el mundo económico, sino en el mundo editorial, en el mundo cultural, en esa producción que hemos perdido y que vosotros sabéis perfectamente que hace unos años era preeminente en España, ¿no? Con lo cual el objetivo realmente es devolver el sentido común a Barcelona. ¿Por qué no devolverlo a Cataluña desde Barcelona o desde donde toque? Que estos serán los pasos que toquen más adelante, pero con ese objetivo de verdad, el ser útiles y el hacer política útil. Y una cosita, sin que nadie se me enfade. ¿Por qué remarco el tema de la utilidad? Lo remarco porque algunos creímos en su momento que había partidos que querían ser útiles con independencia del rédito político que pudieran sacar de ello. Y lo que nos encontramos es que en el momento de decidir entre Colau y Maragall, hubo un partido que decidió romper con nosotros. Nosotros nos mantuvimos firmes en el punto en el que estábamos, que era impedir a toda costa el independentismo, ¿no? En nuestra lista de propósitos, ¿no? Una ciudad más abierta, más segura, más tolerante, más inclusiva. El primero era una ciudad no independentista. Y nosotros quisimos mantenerlo y nunca entendimos que hubiera partidos, o en este caso Ciudadanos, para hablar con nombres y apellidos, no entrara en ese juego, ¿no? Y que además rompiera con nosotros de esa forma. Yo ahí os tengo que decir que me cabreó muchísimo y ese fue el momento donde dije, pues ahora sí me voy a dedicar a meterme aquí y hacer que Barcelona pel Canvi crezca, porque creo que es útil. E insisto, para mí los partidos son útiles mientras son útiles a una causa. Cuando dejan de ser útiles a una causa, los partidos dejan de ser útiles y da igual las siglas, el nombre o las personas, ¿no? Con lo cual, yo mientras vea que Barcelona pel Canvi es un vehículo útil, pues intentaré apretar el acelerador lo que me deje Manuel, ¿no? Precisamente te quería preguntar, Fernando, por Manuel Valls. Yo creo que desde que estuvo 2014-2016 como primer ministro en Francia, ministro socialista en Francia, nombrado por Hollande, fue una persona que aquí en España, primero por lo que decía allí como primer ministro francés en las cuestiones relacionadas con el independentismo, pero con las demás cuestiones que afectaban a España, era un personaje que aquí sintonizaba con mucha gente que veía cómo actuaba y lo que decía, etcétera. ¿Tú crees que de alguna forma al volver a España, al fin y al cabo lo que hizo fue volver a la ciudad donde había nacido, se le pasa factura por el hecho de haber sido francés, por el hecho de haber sido socialista, por el hecho de haber sido primer ministro, que se genera, no te diría una desconfianza, pero sí un cierto distanciamiento? Sí, mira, una de las cosas que me chocó muchísimo, bueno, en realidad no me chocó tanto porque al final uno cuando lee lo que es Vox lo entiende, ¿no? Pero yo recuerdo la manifestación de Colón en la que yo acompañé a Manuel, fuimos los dos, estuvimos con Vargas Llosa, estuvimos con Toni Cantó, además los cuatro charlamos bastante tiempo y compartíamos muchas inquietudes. En el momento en que empezamos a andar hacia Colón, empezamos a recibir insultos, ¿no? Y el insulto era francés. Sí, claro. Sí, acompañado de muchísimas cosas, ¿no? Pero el eje era francés y todo lo que sigue. Sí, y dice, joder, no me puedo creer que tantos años luchando contra el nacionalismo en Cataluña me tenga que encontrar las mismas dosis de nacionalismo al revés en la capital de mi país. O sea, me parecía... No fue bien en ese sentido, sí. Espera, que cierro las ventanas que empiezan las cacerolas aquí. Aquí ya hemos apagado. Aquí no tenemos ahora. Si queréis salimos, ¿eh? No. Aquí en mi barrio, de momento, nos conformamos con asomarnos a los balcones y todo eso, pero vamos. Les mandamos a Sarasate. Se deja oír, sí. Pues recogiendo lo que os decía de Manuel, a mí me sorprendió que el mismo ataque que le hacía el independentismo, porque el independentismo lo que le decía era francés, vuélvete a tu casa, ¿no? Resulta que se lo hacían las facciones más nacionalistas del que considero mi país, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, joder, o sencillamente como país no estamos preparados para la alta política, o sencillamente somos todos tan nacionalistas que no tenemos remedio, ¿no? No, pero posiblemente sea eso que dices, de que no estamos preparados para esa política, para la alta política y para comprobar que una persona que es válida lo es independientemente de que sea francés o de que haya sido socialista o de que, etcétera, ¿sabes? O lo que quiera, o como si quiere ser libanés, ¿no? O sea, es que aquí, vamos a ver, y como estamos así en confianza, lo digo así de fácil. O sea, un tipo
que lleva toda la vida en política, que ha sido alcalde durante 12 años, que ha sido diputado elegido siempre en su región, ininterrumpidamente durante los últimos 20 años, que ha sido ministro de Interior, con la información que eso te da, y ministro de Interior de Francia, que no de Botswana, no, de Francia. Y un tipo que ha llegado a primer ministro, hombre, otra cosa no, pero capacidad de gestión digo yo que tendrá, ¿no? Y un municipio, una ciudad como Barcelona, necesita visión, necesita liderazgo y necesita capacidad de gestión. Entonces, a mí todavía me alucina que haya gente que prefiera a la activista Colau, que sigue actuando como activista, a un tipo con ese recorrido, ¿no? Es que si hiciéramos no elecciones, sino si miráramos currículums, solo miráramos currículums, ese tío lo hacen presidente de España mañana y no pasa nada. Quiero decir, y ya está. Y si la política funcionara por currículum sería muy distinto esto, sí, ¿verdad? Sí. No sé cuál sería el modelo para implementarlo, pero ahora lo digo en serio, ¿no? O sea, como sociedad deberíamos ser capaces de decir, oye, no se le puede llamar fracasado a un tío que lo ha sido todo menos presidente de la República en Francia. Es que no le quedaba esfera de poder por tocar. Entonces, estaremos de acuerdo, nos gustará más, nos caerá más simpático, nos parecerá más o menos guapo, nos parecerá más o menos listo. Pero, joder, nadie le puede negar la capacidad. A partir de aquí, cuando conoces al personaje, Antonio, cuando lo conoces en plan personal, es todavía más maravilloso. Porque yo le explicaba el otro día a Miguel por teléfono, yo me planto con 28 años en una manifestación en la que entro en la cabecera, yo ya estaba en las tertulias, y veo a un tipo bajito que yo lo había leído en prensa, que había leído El nacionalismo es guerra, y digo, ahí va, que está aquí el ex primer ministro francés. Digo, bueno, voy a ver. Cuando hace el discurso, que os invito a que lo veáis en YouTube, ese discurso, o sea, la gente, los pelos de punta. O sea, fue un discurso, aparte con una retórica clásica antigua, lo podéis ver. No es lo mismo en YouTube que verlo ahí. Pero yo estaba ahí y me sentía como yo era fan de ese tío sin conocerlo, ¿eh? Entonces, claro, cuando el tío baja, yo digo, oye, yo no había visto a nadie hablar mejor que a Jordi Cañas. Digo, joder, y ha hablado después de Jordi Cañas y el subidón ha sido todavía más. Digo, hostia, este tío es bueno. Y a partir de aquí es cuando hablo con él. Al poco tiempo empezamos a entablar relación y voy a Francia para escribir su libro, un libro que escribimos juntos, se llama Barcelona vuelvo a casa, ¿no? Y ahí me da la oportunidad de conocer toda su trayectoria explicada por él para redactarla en modo biografía. Y yo ahí es donde digo, no puede ser. Pero no digo no puede ser por la trayectoria. Lo digo porque me lleva a comer y me habla de filosofía, me habla de arte, me habla de literatura. Pero no de literatura española, no. Española, catalana, francesa, italiana. Y ahí es donde dices, espérate un momento, he conocido muchos políticos, pero con ese background intelectual yo no me lo había encontrado nunca. Con lo cual luego nos parecerá más o menos estirado, ¿eh? Yo ahí no entro. Pero capacidad... Fernando, ¿y ahí no crees que volvemos a una de las preguntas del principio, que es cómo proliferan y qué fuerza llegan a coger partidos que su único proyecto es, o su único proyecto es identidad y tienen tanto éxito y tiran tanto, porque currículum está claro que no, o sea, gente preparadísima, con experiencia, que han cotizado, que ya se dice mucho cuando cotizas en empresa privada. ¿Por qué? O sea, ¿es problema de la educación, de la sociedad? Qué buena pregunta. Yo creo que si la supiera contestar de verdad, me merecería algún premio grande, porque es tremendamente compleja. Yo desde mi percepción lo que sí te puedo decir es que creo, y creo que tiene que ver también con la configuración que tenemos ahora mismo como sociedad. Perdonad, hay un perro dando por saco, no sé si... Vale, menos mal que es el tuyo porque ya no sabía quién quitarle el volumen. No, ya está, listo. Ya como está. los de las cacerolas. Creo que he decidido callar. Lo que quiero decir es que estamos, perdonadme, en una sociedad que priman muchísimo los sentimientos, que priman las sensaciones. De hecho, nos han educado así, ¿no? A primar. Esta inmediatez nos lleva a movernos por impulsos que no son racionales en la mayoría del tiempo y, desgraciadamente, hemos podido ver mediante múltiples estudios que el voto tiene poco de racional a día de hoy. Con lo cual, si el voto tiene poco de racional y eres capaz de trabajar la identidad, que es normalmente emocional, lo tienes todo ganado. Con lo cual ya estamos acostumbrados, además, a que en política no haya currículums brillantes. Es que permitidme que busquemos el currículum del presidente del gobierno o que busquemos el de presidentes de muchas comunidades, ¿no? Pues, o el del jefe de la oposición, que tampoco es que acojones. Hablando pronto y mal. Mira, aquí voy a hacer un poco el gamberro. Yo una de las cosas que me parece que deberíamos cambiar en este país sí o sí,
son las juventudes de los partidos políticos, que yo siempre he dicho que las eliminaría, de todas. Es decir, un chaval de 18 años no tiene que militar en ningún partido político. Me parece una aberración. Cuando estás todavía intelectualmente no verde, no. O sea, no estás. Es decir, no estás. El mantillo. Exacto. Con lo cual, primero yo eliminaría las juventudes de los partidos políticos y luego, evidentemente, eliminaría el poder que tienen los partidos políticos en la elección de los propios líderes, ¿no? O de las propias personas que van a representar a su partido. Por eso soy tan fan de todas estas fórmulas. Me da igual que sea la del diputado de distrito, me da igual que sea el tema de las listas abiertas, pero estoy convencido que como sociedad, si queremos una España mejor, necesitamos seguro eliminar de algún modo las jerarquías de partido. Y sé que es complicado, ¿eh? Pero si queremos una regeneración democrática de verdad, necesitamos que los buenos lleguen arriba. Y los buenos no llegan porque los méritos en un partido político son el seguidismo, el no molestar, el estar de acuerdo con el líder, el no salirte de la foto, porque ya sabemos qué pasa, ¿eh? Si te mueves es algo que pasa. Y palmeros. Tenemos ejércitos de palmeros. Y esto es un problema. Entonces, bueno, nosotros también os digo una cosa, ¿eh? Barcelona para el cambio, un proyecto chiquitín, un proyecto pequeño. Pero lo que pretende, de alguna manera, también es, evidentemente, con el liderazgo de Manuel, porque con lo que os he contado antes de Manuel, ¿cómo no lo vamos a tener de líder, ¿no? Que me parece bastante evidente por un tema de capacitación. Lo que intentamos también es que la gente que tenemos con nosotros crezca, pero crezca de verdad, porque crecer de verdad significa ser capaz de pensar más, de pensar mejor, de debatirlo todo mucho, de trasladar tus propias iniciativas, de ver lo que funciona, de ver lo que no, y sobre todo también de que la juventud que tenemos le demos cargos de responsabilidad, pero responsabilidad para las que están capacitados. Os decía antes que de nuestros 10 consellers de distrito, que son como consejeros municipales, de 10, 7 no llegan a los 30. Pero tienen ya la experiencia laboral previa que les permite ahora desarrollar unos añitos en política como Dios manda y que serán capaces el día de mañana, si el proyecto no tira adelante, volver a su puesto de trabajo y seguir tan normal. Exacto, sí, sí. Entonces, para mí este es el gran qué. No, gente de acuerdo. Gente que esté en la política, pero tenga a dónde volver de la política. Que haya cotizado a la Seguridad Social o que haya sido autónomo, y me da igual que lo sean como arquitectos o como fontanero tubero, vamos, pero que sepan lo que es, bueno, pues tener que llegar a fin de mes y empezar el mes siguiente y no, bueno, pues la regalía del escaño o de lo que sea. Fernando, ¿tú cuál crees que es el proyecto personal de Manuel Valls en España? Qué buena pregunta. Él siempre, voy a decir lo que él dice y luego voy a decir lo que yo creo, ¿vale? Él siempre dice que lo que busca es ser útil y eso es lo que ha demostrado hasta el momento. Es decir, es una persona que va dando los golpes adecuados, yo creo, en cuanto incluso a toques de conciencia para mucha gente, ¿no? Ayer mismo estaba en La Sexta, que estuve con él durante la entrevista, y lo que dijo en la entrevista era algo tan sencillo y tan difícil de imaginar en España a la vez como que Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos se tienen que poner de acuerdo. Que no hay más y que los pactos con Bildu son inmorales. Y cuando él lo dice, afortunadamente, por la trayectoria que tiene, por la persona que es, consigue un impacto impresionante. Es decir, automáticamente se convierte en algo tremendamente viral. Eso es un papel para mí muy relevante en España. Ser capaz de liderar una opinión crítica desde el sentido común. Es decir, no es una persona que hayamos visto hacer críticas fáciles. Yo sí las hago, lo reconozco porque se me escapan. Pero críticas fáciles al gobierno. Es decir, lo que hemos visto son críticas elaboradas, cosas muy constructivas casi siempre y buscando esa unidad que él considera importante. Con lo cual, a mí sí sirve como baluarte de la unidad, como baluarte del sentido común, yo creo que ya juega un papel importante. A partir de aquí, ¿qué me gustaría a mí? Hombre, pues a mí me encantaría que Manuel Valls se presentara a las elecciones catalanas, se acabara presentando a las generales y ese sentido común no tuviera que estar enseñándose a los demás, sino que simplemente lo aplicara, ¿no? Eso es lo que a mí me encantaría. Entonces me dices, oye, Fernando, ¿firmas por Manuel Valls de presidente del gobierno? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Y yo me aparto y que siga solo, ¿eh? O sea, yo estaría encantado. Ahora, entiendo que la dinámica que tenemos y la que denunciaba hace un momento, ¿no? Las dinámicas de partido hacen muy complicada la presencia de una estructura pequeña, hacen muy complicada que la estructura crezca, lo hacen muy difícil. La cerrazón de los medios de comunicación tampoco ayuda. Y por qué no decirlo, también la falta de capacidad que tenemos a veces, y ahora hablo de nosotros como votantes, de hacer análisis rigurosos que vayan más allá del he votado esto toda la vida, o estoy cabreado, o yo soy de izquierdas, o yo soy de derechas. Sí. No sé si veremos un cambio algún día en esa dirección, a mí me encantaría, yo lo llevo pidiendo desde que tengo uso de razón,
que para mí son los 22, ¿eh? Tampoco os penséis que son muchos años antes, No, pero... me temo que has dicho antes una cosa, yo creo que clave, que es que para que esto cambie se tiene que acabar el poder, digamos, que tienen las cúpulas de los partidos sobre sus propias listas. El problema es que si al final acabamos eligiendo simplemente por llamarlo popularidad en un distrito, en un grupo, esa popularidad de momento sigue más atada a lo simpático que caiga o con quién te identificas que a su cualificación. Es decir, que al final acabamos teniendo el mismo reto otra vez. Dices, ¿cómo consigues que quien se esté, llámalo, presentando para representarte, pues valga para algo? Sí, es verdad, O sea, que estamos son ante las el dos mismo patitas. reto, estamos ante el mismo reto, Miguel, pero con un matiz. Que es un reto en el que ya tienes que trabajar tú para darte a conocer o para enseñar las virtudes que realmente tienes a la ciudadanía. Pero te quitas un problema de en medio, que es que te quiten de en medio porque no le caes simpático al amado líder. Pero ahí tienes a un amado líder como Sánchez, que me vas a decir de dónde cuerno ha salido en cuanto a cualificación y sin embargo recibe el aplauso casi unánime de sus propios, no ya de votantes, es que sus afiliados, por mucho que digan que el tío es nulo, le votaban, porque creían que con eso ganaban. Sí, pero aquí ya nos estamos yendo a las motivaciones del voto y eso es un terreno todavía más pantanoso que la estructura de partidos. Sí que es verdad que creo, Miguel, que si consiguiéramos un sistema en el que el mérito dentro de las organizaciones tuviera sentido y fuera clave de verdad para crecer en las organizaciones, a lo mejor no deberíamos pensar cosas como el diputado de distrito. A lo mejor el problema Creo que las dos cosas son necesarias, pero bueno. Sí, yo creo que es una problemática en todos los casos, ¿eh? Pero insisto, creo que este debate tiene que tenerse. Y yo creo que vamos a tener el debate de qué tipo de sistema queremos en los próximos años. Estoy convencido. Creemos que sí, es una de mis ilusiones, digámoslo así. Tenía una pregunta que creo que además Chus nos la ha puesto en bandeja, que es volver un poquito a acercar el agua a la escuela sardina y hablar de qué hacéis vosotros o qué has hecho incluso antes de estar dentro de Barcelona Belcanvi, es decir, cuando estabas en sociedad civil y llevando jóvenes de allí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué recomendarías a la hora de motivar a la sociedad, de motivar especialmente a esos jóvenes para que se impliquen, para que salgan en primer lugar del armario para decir soy constitucionalista, no me siento simple y solamente catalán de carné, sino que soy algo más y quiero hacer algo y quiero participar? ¿Cómo habéis convencido a la gente para que dé el paso adelante? Bueno, en En Cataluña, a nivel de sociedad civil, te refieres, ¿verdad, Miguel? De movilizar a la sociedad civil. Sí, o incluso el partido, porque eso es un problema que tienen los partidos y que vosotros habéis resuelto, la movilización de la juventud. Sí, no, es verdad. Mira, nosotros en Cataluña yo creo que hemos tenido el problema o la necesidad realmente de empezar a involucrarnos en estas cosas porque las vulneraciones de derechos que había en Cataluña eran alucinantes, ¿no? Y yo creo que no hay mayor miedo que te hagan sentir extranjero en tu propio país, ¿no? Y esto yo creo que se ha vivido y en el momento en que se lanza una chispa, ¿no? Sale una chispita, es el momento en el que todo empieza a arder. Y yo creo que esto es lo que pasó. Tuvimos la suerte de tener una organización todavía no demasiado articulada en la primera manifestación, pero que fue capaz de lanzar esa pequeña chispa y hizo que todo el mundo empezara a salir. Nosotros el trabajo que hicimos, sobre todo cuando estaban jóvenes, era fundamentalmente, mira, un mundo, por ejemplo, que funciona muy bien para ir identificando a la gente que tiene ganas de participar o que podría dar mucho más de sí, es precisamente el mundo de las redes. Nosotros encontramos a muchísima gente a través de las redes que estaba hasta las narices, ¿no? Y que cuando veías que hacía un comentario de queja, lo que nosotros solíamos decirle es, ¿quieres hacer algo más aparte de quejarte? Y ahí empezamos a ir atrayendo, ¿no? Y reconozco que tuvimos una temporada que fue dura porque, claro, me dedicaba a trabajar y luego a las 7:30 de la tarde a ir a la sede a convencer a 10 chavales que se habían apuntado a través de las redes de que se quedaran y de que se implicaran, ¿no? Y el gran reto no era solo convencerles, que aquí ya es un tema prácticamente de retórica, ¿no? De saber dónde tocar, sino que el problema de verdad era cómo articulabas el trabajo para que no sintieran que era inútil. ¿Qué papel pueden hacer? ¿Qué contenido puede tener esa implicación? Ese es el problema. Mira, pues ¿sabes lo que yo descubrí? Yo descubrí que los jóvenes lo que no querían era que se le tratara como los niños palmeros que se tratan en las juventudes de los partidos. Yo eso lo vi clarísimo. Uno de los puntos que yo quise trabajar con ellos era precisamente, le llamábamos el espacio de reflexión, que era ser capaces de hablar de política. Teníamos nuestras reuniones para hablar de política y lo que pensábamos era qué tipo de soluciones podíamos aportar nosotros que hicieran ver a la gente que no éramos tontos, que no éramos niños estúpidos que no habían leído 2 libros en su vida. Por lo tanto, hacíamos nuestra propia producción intelectual.
Hacíamos nuestra propia publicación de artículos. Me moví para que en algunos digitales nos permitieran tener columnas para que los chavales que estaban ahí publicaran y empezaran a publicar artículos de opinión. Hicimos formaciones en materia de debate para que se vieran ágiles en el momento de refutar. Hacíamos quedadas con gente que sabía mucho más que nosotros de temas concretos para formarnos. Es decir, para mí un aspecto fundamental es encontrar a gente con ganas de formarse y con ganas de exponerse. Y ese cóctel solo lo consigues cuando les das seguridad. Y esa seguridad se consigue a través de la formación. Para mí, un aspecto fundamental, y esto me lo he llevado al partido, no se ha quedado en la parte asociativa. Al partido yo me he llevado los aspectos de formación, pero no formación que puedas creer que es muy teórica y muy interesante. No, formación de verdad. Hay una sentencia, no tenemos ni idea de sentencias, que venga, por favor, un señor abogado muy importante y que nos explique de qué coño va esto. Eso, mira, muy buen punto. Y esto nos funcionó muy bien. Y nos funcionó porque había gente que venía porque quería utilizarlo para exponerse, porque quería reflexionar sobre eso, porque no lo entendía, porque quería convencer a su madre, porque quería convencer a su padre. Y eso era maravilloso. Era un pequeño ejército. Yo me sentía como si estuviéramos creando un ejército. Era un pequeño ejército que luego acabó en partido político, porque al final toda esa gente se vino con nosotros al proyecto de Barcelona pel Canvi porque vimos ahí el agujero para incidir. Y creo que la capacidad para incidir en política es fundamental para que esa sociedad civil joven vea que tiene un espacio para trabajar. ¿Me explico? Es decir, no vale con la mera producción, que aparte, también os voy a decir, a un chaval joven le encanta que le publiquen un artículo de opinión en un digital. Es una maravilla. Es una maravilla. Porque le hace sentir dos cosas. Que su opinión cuenta y que pese a ser joven es capaz de publicar. Y necesitamos esa red. Es decir, yo estoy convencido que lo que necesitamos es precisamente una red de gente capaz, joven, ¿por qué no? Porque así tienes más recorrido, de cambiar la opinión de su sociedad. Entonces hacíamos eso, fundamentalmente. Captábamos gente, para resumíroslo, captábamos gente, les explicábamos que ellos eran necesarios, porque muchas veces la gente cree que él no es necesario, ¿no? No es suficiente. Pues no, tú eres necesario y te voy a dar el espacio que necesitas. Y eso lo repartíamos, teníamos sectoriales, había gente que le interesaba más el debate universitario, gente que le interesaba más el debate académico. Bueno, íbamos viendo los espacios en los que íbamos trabajando. Eso me imagino que además prudentemente condimentado con tu experiencia en técnicas de oratoria, etcétera. Muchas veces lo que les pasa a los jóvenes, y lo digo por mis propios hijos, es decir, no saben discutir, no saben dialogar, no saben, enseguida se suben a la parra, y eso pasa con los extremistas, a lo mejor porque los jóvenes también tienden más al extremo, y es importante enseñarles a discutir, a dialogar, a escuchar y a aportar sus opiniones y sus posturas sin tensión, y me imagino que eso sería algo que también implementarais a la hora de captar jóvenes, y que luego además no es distinto, es muy distinto captarlos para una sociedad civil que para un partido político, porque el partido político la gente como que echa el pie, ¿no? Sí, es verdad. También es verdad que al ser un proyecto nuevo es más, ¿cómo decirlo? Es más sencillo, ¿no? Es decir, la gente ve una oportunidad distinta y no significa tanto con la cantidad de connotaciones que tienen los partidos tradicionales. A raíz de esto, veía en el chat que preguntaban, bueno, ¿y esa gente sigue? Pues sí, esa gente sigue prácticamente la totalidad, y no todos en nuestro partido, ¿eh? Hay gente que está en otros partidos y que hacen una labor pues maravillosa desde la herramienta que consideran más útil para vencer al nacionalismo. Pero lo que decía Antonio era fundamental. Yo creo que es muy importante, esto ya no es solo para jóvenes, yo creo que esto es extrapolable a la gente más mayor también, el ser capaz de asumir que hay razonamientos diferentes a los nuestros que pueden ser muy válidos argumentalmente, que pueden tener sentido, y que ese punto de empatía en el momento de discutir las cosas es fundamental. Es decir, una de las herramientas del debate universitario era precisamente que lo que nos permitía era... La dinámica es la siguiente, es decir, te dan un tema y te dicen, tú estás a favor, tú estás en contra, empezamos. Y eso te permite tener que defender cosas en las que no crees, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a discutir si ahora mismo es necesario subir el impuesto de sucesiones, sí o no. Pues Pati, tú vas a defender que sí, y Antonio, tú vas a defender que no. Oye, pero es que yo pienso al revés, me da igual, búscate la vida. Y eso era el debate universitario. Y en ese proceso de enriquecimiento, en realidad, porque estás aprendiendo a ver posturas, lo que ves es
¿qué razones tiene el resto de gente para pensar distinto a ti? Y eso es un ejercicio de tolerancia maravilloso, porque te das cuenta que hay cantidad de cosas que están en el terreno de lo opinable y que tiene sentido que las discutamos sin volvernos locos, ¿no? Luego cada uno, como le gusta decir mucho a este mundo intelectual progre, tenemos las líneas rojas, ¿no? Bueno, esta es mi línea roja, ok, bien, bienvenido a tu momento de coartarte intelectualmente para no seguir adelante. Pero es verdad que la capacidad de trabajar razonamientos, trabajar profundidad argumental, yo creo que es clave. Y yo insisto, el debate como herramienta técnica, nosotros la hemos llevado a los colegios, pero es que yo la pondría, ya que no puedo eliminar las juventudes de los partidos políticos, como mínimo que les enseñen a debatir, que no es tan difícil. En el colegio, exacto, debería de ser. Nosotros estamos en 28 colegios ahora mismo. De hecho, yo antes de meterme en el mundo de la política me dedicaba plenamente a esto, ¿no? A llevar el mundo del debate a los colegios, a las universidades. Daba clase en Derecho, daba clase en Humanidades y luego pues la empresa implementaba estábamos por toda España prácticamente. Y bueno, estábamos en esa. Ahora hemos parado un poco la actividad, tenemos menos colegios, pero volveremos a subir en cuanto la política nos lo permita, ¿no? Pero insisto, yo creo que es fundamental, porque además en otros países pasa. Si es que en otros países se enseña. Bueno, en el Instituto de Navarra hay que decir que es de Fomento, bueno, donde acá es muy conocido, en bachiller dan oratoria a los... Sí, los conozco, son clientes míos. ¿Sabes que Fomento se reparte? Bueno, Fomento ocupa una franja y luego está Atendis, que lleva Andalucía, luego está Institución Familiar, que lleva Cataluña. Pues son clientes míos los periféricos, Atendis y lo otro. Fomento no lo he conseguido todavía, que es grande y es un buen mordisquito. Pero mi teoría es que hay que bajarlo. Hay que bajarlo más. Es decir, no vale hacerlo en bachillerato. Está bien, ¿eh? O sea, yo empecé en primero de carrera, pues empezar en bachillerato ya es 2 años antes. Es genial. Pero en realidad hemos visto que se puede empezar en quinto de primaria. Los cambios son maravillosos. Bueno, no voy a hacer publicidad de la empresa, pero insisto, sí. Que es elemental, es importantísimo. Comparemos modelos con otros países en los que hay un desarrollo de trabajo argumental muchísimo mayor. La capacidad de razonamiento y de pensamiento en esas zonas es mucho más alta que la nuestra. Evidentemente, en términos generales, encontraremos excepciones. Pero bueno, que yo creo que son cosas que también mejorarían nuestra calidad democrática, pero esto ya nos da para toda otra charla, ¿no? De lo que es el mundo del debate. Cuando no saben debatir, lo que nos dicen es facha. Sí, bueno, aquí es lo que más nos dicen, ¿eh? Sí, eso es cuando te enfrentas, tienes que enfrentar a alguien que a mí me ocurría cuando estaba en Navarra, pues a alguien del ámbito abertzale, etcétera, etcétera, en cuanto se les acababan los argumentos, y eso ocurría a los 3 minutos, ya era facha, y a partir de ahí empezaban las amenazas y el no sé qué, así, cuando no hay... a lanzar monedas. No hay mata, no hay patata, ¿no? Y efectivamente, yo que además, es decir, en el desarrollo profesional mío también me ha tocado dar oratoria y hablar en público, pues, pero a gente que eran altos cargos de ministerios o de comunidades autónomas, porque eran muy técnicos, sabían mucho, pero no sabían decirlo. Y entonces, como responsable de comunicación, tenía que decir, vamos a ver, usted, que sí, muy bien, me parece eso muy bonito de lo que dices, pero como no consigas explicármelo a mí, que soy tu jefe de prensa, yo no se lo voy a poder explicar a los periodistas y ni te cuento lo que van a explicar los periodistas a doña María de Zamora. Sí. Y esto es una tremenda carencia a nivel político en general, ¿eh? Sí. Y bueno, esos son los altos cargos. Cuando empiezas a hablar de gente de lo que todavía es segundo nivel, jefes de gabinete y compañía. Fernando, además, eso es otro punto importantísimo, porque yo cuando hablo de esto siempre voy con mucho cuidado. Es verdad que hay portavoces parlamentarios que hablan muy bien, es verdad. Pero hay muchísimo político que no es portavoz. Y no puede ser que los políticos no sepan hablar. Y no puede ser que un jefe de gabinete no sepa hablar. No puede ser. Sin embargo, si nos pusiéramos a mirar cantidad de concejales, diputados, de todas partes y viéramos el nivel que tienen, ya no digo de profundidad intelectual, que eso ya es otro debate, ¿no? Pero de capacidad para comunicar, yo la verdad es que alucino. Y otro problema que tenemos, fijaos una cosa, pasa en Cataluña, no sé si en vuestra zona también, yo he colaborado alguna vez con ETV, pero no hay tanta gente que piense como nosotros, que sea capaz de ponerse delante de 3 tertulianos indepes a darse de tortazos, ¿eh? Sí, a verla. Ahí, por supuesto, que va.
Una compañera mía era productora de un espacio de debate que había en Euskal Telebista precisamente, y entonces, como no encontraba gente en la cercanía, fíjate, yo estaba en Madrid y sigo estando en Madrid, me invitaban a mí a programas a debatir, por ejemplo, el argumento de partida. Después de un referéndum, Euskadi ya es independiente. ¿Y ahora qué pasa? Y entonces, no encontraban a nadie que fuera a decir lo que iba a decir yo. Y dije, pues que en la época de Internet íbamos a volver a la chalaparta. Pero yo creo que ahí tienes el típico, y ya muy comentado, miedo a que te identifiquen, miedo a que te señalen, miedo a qué. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de disponibilidad. Me hicieron volver a Madrid en el avión de todos los presos, de los familiares de todos los presos de ETA. Fue un momentazo. Pues ahí no, pero cuando digo capacidad, no estoy midiendo única y exclusivamente la capacidad de razonamiento, la capacidad de refutación, ¿eh? Lo que mido es la capacidad para exponerse. Sí, sí, ahí sí estamos de acuerdo. Claro, sí, es así. Fernando, ya para tener el último tercio y ya para cerrar, que te tenemos aquí esta charla que me encanta, de verdad que es unos temas muy interesantes. Mira, yo quería preguntarte por Manuel. La verdad que a mí me parece un personaje con muchísima experiencia, una persona muy, muy culta. Y hablando de Europa, bueno, de hecho me lanzo, nos encantaría tenerlo un día aquí de invitado. Para que lo conozcan en Navarra, porque saben de que esto luego lo difundimos mucho en todas nuestras redes sociales. Sobre todo Europa. Nos va a tocar ahora en septiembre a España ir a Europa, porque sobre todo la crisis económica que tenemos encima y que es inevitable. Si no es Europa, que viene aquí, claro. Bueno, no creo que venga. Unos hombres de negro, sí. Sí. ¿Qué proyecto? Bueno, había una socia que nos estaba preguntando sobre lo que hacéis ahora de acciones en Cataluña y bueno, y para España o Europa, ¿qué tenéis? Cuéntanos, ¿qué planes tenéis? A ver, sobre el tema europeo, es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Pero nos preocupa como proyecto, ¿eh? Y aquí creo que hay que hay que hacer un trabajo profundo en cuanto a debate también sobre lo que debe ser la Unión Europea e intentar condicionar. Yo creo que Manuel es precisamente de esas personas que intentan condicionar y sé que condiciona por detrás. Hay gente que tiene la capacidad de hablar con las personas adecuadas de las cosas adecuadas, ¿no? Y eso a veces pues no se ve ni debe verse. Manuel siempre ha sido muy europeísta y tiene cantidad de contactos en esa materia y además las reflexiones que hace yo creo que son muy certeras, ¿no? Valls hablaba ahora mismo de que el problema al que se enfrenta Europa es un problema muy serio que puede llevar incluso a su desaparición como proyecto, ¿no? Y creo que ser capaz de asumir esa reflexión, de contarla y de intentar trabajar para que la solidaridad sea efectiva es importante. Yo hacía un artículo el otro día, hace un tiempo, perdonad al perro, ya es el de siempre, está ahí fuera. Hacía un artículo hablando sobre la problemática que había en las declaraciones del primer ministro holandés, que han sido una barbaridad, ¿no? Pues Manuel, en contraposición a esas declaraciones, las declaraciones que hace siempre es en la línea de la necesidad de solidaridad que tiene a día de hoy Europa. Que las reticencias son entendibles, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, ¿no? Las entendemos perfectamente, pero eso no quiere decir que el proyecto europeo se tenga que plegar a una falta de solidaridad que nos perjudica a todos. Dicho esto, evidentemente quienes tenéis la capacidad de incidir, Pati, sois los partidos que estáis en Europa directamente, políticamente. Por ejemplo, yo pongo siempre como ejemplo Jordi Cañas, que me parece probablemente el mejor eurodiputado con el permiso de Javier Nart, ¿no? Porque Javier Nart es un referente intelectual para mí importantísimo, ¿no? Pero ahí tenéis la incidencia, vosotros la tenéis los partidos grandes. Nosotros, desgraciadamente, nos gustaría tener más incidencia, pero la nuestra es en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona y en el ámbito del crecimiento de estructura que estamos teniendo en torno a Cataluña y para qué engañaros, empezamos a tener simpatizantes de toda España que nos están demandando un crecimiento que no vamos a hacer ahora mismo, ya lo aviso porque lo digo a todo el mundo, no tiene sentido, no está en nuestros planes inmediatos, pero es sintomático, es interesante ver que la actividad que se está llevando a cabo desde un municipio de España genere interés en gente que estaba desapegada de la política, con lo cual lo que estamos haciendo ahora es centrarnos en Barcelona, centrarnos en el debate catalán, ver qué va a pasar con las elecciones catalanas porque es lo que más nos preocupa y no te voy a engañar, y ver cómo queda la situación española también, ¿no? Que ahí es donde
con la suerte que tenemos de tener un personaje tremendamente mediático, pues podemos hacer de Pepito Grillo, ¿no? Intentando tocar la conciencia de aquellos que tengan ganas de dejársela tocar. Pero insisto, es una posibilidad también pues muy chiquitina, ¿no? Pero hacemos lo que humildemente podemos. Es una cosa que te quería preguntar, Fernando, porque es una sensación que tengo yo. Es decir, ¿Manuel Valls no está desaprovechado solamente en Barcelona? Yo creo que sí, yo para qué te voy a engañar. Yo creo que Barcelona se le queda pequeña, ¿no? A alguien que ha gestionado un país como Francia. Pero ¿sabes qué pasa? Que la situación política... Perdonad un segundo, ¿eh? Deja al perro, tranquilo, que no molesta. Dale. Lánzale un beso a algo. Cada otro día me traigo yo el perro también aquí. Perdonad, sí, lo peor es que no es mío, lo peor es que es del vecino de enfrente. Bueno, lo que os decía, para una persona que ha gobernado un país como Francia, es evidente que Barcelona es un proyecto todavía pequeño, un proyecto ambicioso, porque vamos hacia un momento en el que las ciudades, yo creo, deberían tener muchísimo más poder del que tienen. Y esto ya, insisto, es un tema de modelo y un modelo que a mí me gustaría replicar, ¿no? Yo creo que las ciudades, la política de proximidad tiene mucho sentido y va a acabar ampliando competencias, estoy casi convencido. Pero mientras eso no llegue, Manuel Valls, para mí, es una de las figuras clave, o debería serlo, de la política española. Ya no diré catalana, diré española. Por un tema de visión y por un tema de capacidad. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos antes, el problema de las dinámicas de partidos, de los grandes bloques y de los grandes intereses, pues hacen que tengamos que esperar el momento propicio para sacarle todo el jugo posible a Manuel Valls, ¿no? Y yo creo que esto no es que lo esperemos solo la gente de su partido, de su proyecto, sino que creo que puede ser probablemente una opinión compartida por mucha gente que lo ve a día de hoy como un estadista, ¿no? Como un tipo que es capaz de tener altura de miras en el momento en el que habla y que habla de política de Estado, que yo creo que es el único que habla de política de Estado de verdad. Porque yo ¿Pero qué hacemos, Fernando? Hablar de política de Estado, pero no hay política de Estado en ninguna parte. Tienes toda la razón, pero imagínate que ahora va y se va también a Madrid. La hemos liado. La hemos liado. ¿Sabes cuándo se puede ir a Madrid? Se puede ir a Madrid cuando haya consolidado los cuadros que debe consolidar en Cataluña, si es que quiere hacerlo. Y no lo sé, insisto, o sea, estamos ahora sí hablando de lo que a mí me parece, ¿no? A lo mejor me oye Manuel y me da una colleja, pero es lo que a mí me gustaría, de verdad. A mí es lo que me gustaría. Creo que es un tipo que tiene que condicionar la política española. Y lo que posiblemente se necesitaría también en España, por mal que le fuera a Barcelona o a Cataluña. Sí. Y ahí es donde lo que hablaba antes, ¿no? Ciudadanos pagó ese peaje, Rivera se fue, pero no se perdieron las siguientes elecciones en Cataluña. Es decir, afortunadamente hubo un buen resultado. Yo el comentario que hacía antes lo he oído, o sea, lo he oído en muchas partes, ¿no? Lo de, joder, se nos van todos. Pero es verdad que mientras quede gente aquí para seguir plantando batalla, pues en fin, que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Yo dudo mucho que haya mucho votante constitucionalista catalán que crea que el sitio de Manuel Valls es Cataluña. También os lo digo, ¿eh? Yo creo que muchos somos conscientes de que es un activo de un nivel mucho más elevado. Exacto. Sí, es así. Es así. Insisto, debajo intentamos, os lo prometo, con Dani, con Javi, con Alba, con toda esta gente que está muy metida, intentamos trabajar para que sean los políticos del mañana, ¿no? Que es algo que también es maravilloso, poder hacer una pequeña cantera, ¿no? De gente responsable y con sentido común. Necesaria, por supuesto. Hombre, tener la oportunidad de tener como mentor a Manuel Valls tiene que ser, vamos, el sueño de cualquier aspirante político. Lo puedo garantizar. Yo aprendo con él todos los días. Y he conocido gente, pero exigente como Manuel, poca. Ahora bien, que te exija Manuel, pues es un lujo, ¿no? Y yo siempre, el otro día hacía una reflexión con un amigo que me decía, oye, pero lo tuyo de haberte metido en política con este hombre, me dice, joder, cuando seas mayor, aunque no hayas hecho nada más, te acordarás mucho, ¿no? Y yo pensaba, pues sí. Sí. Esto es un lujo que ya me llevo. Yo esto a mí ya no me lo quita nadie, ¿sabes? Cierto. Bueno, queridos, las 9:30 pasadas hemos tenido a Fernando aquí amarrado al duro banco, a Javier y a Daniel calladicos, pero también ahí yo creo que va siendo la hora de dejarle que vaya a alimentar al perro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un viernes muy bueno en Pamplona y generalmente tenemos más conexiones, pero bueno, para la siguiente, porque esto es solo inicio, creo que tenemos unos temas tan buenos para poder tocar y poder ampliar, sobre todo, pues eso, a Manuel también, invitado.
Y bueno, ya con Miguel pues seguiremos en contacto. Miguel, ¿despides a Fernando? Pues lo primero es lo que ha dicho Pati. Muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Es que no hemos estado todos en directo como nos habría gustado, pero estate seguro de que habrá muchísimo interés en el vídeo. La experiencia que habéis atravesado tanto en sociedad civil como en el partido creo que es algo fundamental en una sociedad como la Navarra que necesita ser movilizada, porque por el miedo, como han explicado antes, por la desmotivación, por la falta de disponibilidad para significarse, hay muchísima gente que no da el paso, no ya en política, sino en sociedad civil, y eso hay que cambiarlo. Entonces, todo lo que podamos aprender de esa experiencia vuestra para nosotros es fundamental. Pues a disponer, ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, tenéis aquí a un partido chiquitín, pero puñetero. Muchísimas gracias. Queremos a Manuel Valls aquí. Esto, a Manuel, lo que tenéis que hacer es invitarnos un día a comer allí y ya nos acercaremos cuando podamos. Oye, espera, que no lo digas en broma, ¿eh? No, yo lo digo en serio. Muy bien, lo organizamos. Antonio, dile que nosotros organizamos todo enseguida. O sea... Sí, no, te advierto que en cuanto nos dejen salir y nos abran el restaurante, cuidado que tenéis que venir. Perfecto, ya montaremos alguna presentación del libro, alguna historia, alguna exposición. Sí, alguna cosa así, con eso. Verás que va a tener eco y que va a tener audiencia. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Daniel. Gracias, Javier. Ha sido un placer. Gracias. Un placer. Hasta luego. Chao. A otra.